Y ahorita en cuanto la empiece a resolver, como que, ¡ay, se me perdió la transmisión! La grabación. Ya vámonos. Vámonos, no quiero saber lo que viene en el examen. ¿Para qué? Me da ansiedad y entonces. ¿Pero qué eran? ¿De UPI o de CECIT? ¿O de ambos? Y hay varios de UPI que, bueno, que no vi antes de pandemia, pero ahorita que ya están y sí, sí tienen nivelillos, güey. Hay como 2 o 3 que les di esta clase el semestre pasado y sí siento que juegan bien. Sí. Hay unas de nuevo ingreso igual que. Ujú. Quisiera. Sí. 2, 3. Ni modo, tocará. Ay, Va, el otro viernes voy. vienes a la 12. Va. Trae bloqueadores porque yo no traje, ¿no? Estás todo rojo. Sí, no. ¿Qué me voy a tener que echar? Voy a poner así una máscara, güey. Bloqueador y unas sombrillas esas japonesas que Ándale, porque no más. O que esté así, ¿no? Medio nubladón. son bien. No, sol bien feo. Pues, Pero el vicio. ¿Está lloviendo? está lloviendo y la lluvia me da ansiedad. Vámonos. No, me traje aquí mi cereal y mi no, 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 pero mi impermeable es de camita. ¿De qué año es usted? ¿De qué año? O sea, ¿qué modelo soy? 85. 86. Está más o menos cuando entró Jordan. Ahí va. Sí, fue en el 85. No, en el mundial. Ah, ¿de qué fue? Ajá. ¿Dónde nació? ¿Cómo? ¿Dónde nació? Nació de México. ¿En qué hospital? Tanta precisión, no sé. No me acuerdo. Quiere ocultar lo nice que es su familia. Los white Mexicans. Ajá, yo soy un white mexicano. Entonces. Que mandar ay, es que son de. Era polaco. Ah, es que yo soy. No sé. Ah, ya caí, ¿va? No, es que allá sí, en la Ciudad de México es muy común oírlo. Y no tanto. Es que bellas artes. Ajá, bueno, entonces vamos a ver esta cosa, ¿no? ¿Cómo la pueden resolver? O sea. No, pues humilde. Ok. Es humilde. ¿Color cantar? No, la más extrema es color esclavo. O de cartón mojado o de trampa. Color esclavo. Ya ves. Va, este es de examen. Que no se las pasen a sus compañeros. ¿Cómo se resolvería eso? Verde. Verde. Pues, una sería. Híjole. Contaría como uno, ¿no? No, pero. Cero. Pues sí, ¿no? La función, ¿cuánto es? Este, En azul. Voy a poner en azul encima o de diferentes colores lo que no haya. No se vea. ah, ya ves, sí tengo una cosa bien. ¿Cuál es la otra que necesitaríamos aquí? De esta se supone que debería de ser cualquier valor menos T0, ¿no? Sí. Para obtener T0. T0 aquí, ¿cuánto valdría? No. Cero, ¿no? En esta. Cero, porque no está. Pero Ya no ves, está. sí, cero. Esa es la que me refiero que valía cero. Ah, ya. Entonces no se puede, no está. No. Va. Sale. 0 estaría entonces entre menos infinito y T. Tal vez. Sí. Tal vez. Es posible, es probable.
¿Por qué T0 es igual a 0? Porque no está. Aquí en este caso. Entonces debería de ser tau menos algo, ¿no? Para que se cumpliera lo que habíamos estado viendo. Ah, ok. Ay, ¿por qué de repente se alocan y empiezan un montón de cosas? Manuel tiene 2. Por eso tengo dos. Uno lo tiro y otro no. Es que gente. Lo que ahora están. Ay, Dios santo, no. Acuérdense la onda esta. Debe ir de T1 a T2 de función de T. No, pues, esto de color humilde, ¿no? De menos T0. Color ámbar. Color ámbar. Así. Si no me ibas a Si pasa esto, entonces sería F de T0, ¿no? Solamente cuando T0 se encuentre en el intervalo T1 a T2, ¿va? No estoy escribiendo de otra manera. Solamente cuando suceda eso, ¿va? Era la propiedad de desplazamiento. Eso ya lo habíamos visto, lo que está en azul. Pero hay que analizar entonces esta. ¿Cuándo vimos eso, profe? Ayer. Ayer. Ah, bueno. Ayer no te conecté. ¿Eh? No sé, ayer sí, profe. Sí, sí, clase. No me estás diciendo que amaneciste crudo y No, Un poquito de malta. No, esa cosa, profe. Entonces, al fijar es uno. crudo de todo. Crudo de todos lados. No, aquí la cosa está peor. De peor. Porque depende de este. Pero ahí es constancia, ¿no? Esta es constante. Ajá, estoy poniendo el 1 que azul que no se ve para pronto. Porque se supone entonces que la función de t, o la función de t en este caso, funcionaba. La función de t para este caso, ¿cuánto es? 1. O sea, si seguimos ahí la forma canónica, ¿no? En general. Acabó la lluvia, ya no tengo ansiedad. Ahora tengo ansiedad porque no llueve. Soy. Sí soy. Oye, ¿Qué es uno? Yu-Gi-Oh. Tranquilo, ¿sabes? ¿Por qué no saben jugar Yu-Gi-Oh? Porque sí, sí he visto dónde juegan Yu-Gi-Oh y las otras cartas, ¿cómo se Me llaman? huele bien feo donde juegan Yu-Gi-Oh. Ya vi la descripción. Tengo podemos entender. A ver, entonces, esta cosa en verde. Lo mismo, pero en verde. Huele bien feo. Es que sí, no manches. Ya llevan varias horas ahí jugando Yu-Gi-Oh y pues no se levantan. Y generalmente están comiendo y tomando cosas. Y no se levantan. Generalmente los datos no que sea por la comida, la verdad. Exactamente. Chale. Ya me van a banear en Twitch. Decir cosas así. Ahí, eso sí está En peligroso. Twitch no encontré su carta. Se llaman. No sé, no me acuerdo. ¿Quién te lo Pero ahí. ¿Por Discord y Twitch? pero no deja mandar bits. Es que no he hecho todo el formulario. Bueno, ya. Quiere que sea solo. El bien acá, o cómo le pongo. La CUR. ¿Qué pasa en la CUR? ¿Cuál nombre de eso? De YouTube. Pero ya tiene la siguiente. La Sparkle para que le demos. Para que me den. ¿Qué pasó? Tiene 100 bits. ¿O no? ¿Eh? Ah, por nada, por cero, no va. Ahora no es que se No sé, no está por aquí. Ya, favor. Ya puedes morir. ¿Se fueron a galerías? A ver, ya.
De acuerdo a esto, vamos a tener ahí un pequeño detalle. Dependiendo de t, cómo sea con respecto de t0, ¿no? Y se dan cuenta. Lo puse así realmente, pero ¿sí se cumple eso? ¿Este o estado? Estado, ¿no? En este caso estado, lo estoy utilizando entonces como diferente, pero estamos evaluando desde menos infinito a t. Mientras t sea diferente. Ah. T puede tomar todos los valores habidos y por haber, si se dan cuenta, ¿no? Ujú. Puede ser negativo, cero, positivo, excepto menos infinito, ¿no? Técnicamente. Ujú. Entonces, si se dan cuenta, tenemos que resolver dos casos en este caso. ¿Cuál y cuál? ¿El de qué? Negativo. Si yo considero que t es menor a 0, ¿cuánto va a valer esta integral? ¿Por qué? Está fuera de los límites, exactamente. Entonces, se supondría aquí que si t0 vale 0, entonces, y estamos considerando entonces que esta t es menor a 0, esta onda de aquí, menos infinito a ¿qué? T0, ¿no? Realmente entonces aquí a T0 y esta pues no se cumple, más bien, porque realmente sucede eso. Ahí sí creo que está mal escrito, pero bueno. ¿Qué es eso? O sea, ese T0 es mayor que menos infinito, pero también es mayor a T. Y por tanto no se cumple entonces esta igualdad. O bueno, ese intervalo. Ahí dice t0 igual a 0 o diferente. Igual, pero... Y 0 es 0. Sí, lo sacamos de acá. Pero ese es solo un caso de T. Ajá, tenemos un solo caso. Cuando T es menor a 0. Cuando T es menor a 0, no se cumple entonces esta parte, lo del intervalo. O sea, T0 no va a pertenecer a, ¿cómo se llama? ¿El intervalo? Ese intervalo, porque, ¿no? No, ya no. Pues no, ya. El 0 no se encuentra entonces entre esto. No, comprende. Comprende. Entonces, Y estás considerando acá el menos infinito, ¿no? sí. Y estamos diciendo que T es menor a 0. Entonces, si T es menor a 0, T se puede mover en todo este intervalo. Este sería T. Se supone entonces que para que se cumpla esta igualdad, para que se cumpla esto de aquí, este 0 debería de estar en este intervalo, está en rojo. Y pues no está. Como no está dentro de eso, en este punto, la integral, ¿cuál es esta cosa? Para la primera vale 0 cuando t es menor a 0. Ok. Sí, bueno. El policía. No. Sí, ¿por cuál votar? Marco, recoge tu ropa. Tienen que aplicar esa con. No está alguien, uno de sus compañeros cerca. Va, ahora sí, vamos a ponerlo, ahora sí lo mismo, pero en verde, ¿no? Ahora, en el caso, bueno, aquí me equivoqué por el color. Oh, sí. Siempre discriminando por el color, mejor. Ya que, en este caso, no t es menor a 0. Está aquí. Pero ahora, y t, que sea mayor a 0. Puede andar por aquí, ¿no? Por tanto, todo bajo. ¿Ve? Esa onda, en el caso de que fuera t por aquí. En el caso de que t, aplicamos acá, en el caso de que t sea mayor a 0, ¿qué va a pasar? Igual a 1. Sí cumple la igualdad. No la igualdad, más bien que t0, o sea, si este 0, este de acá, sí se encuentra dentro de este intervalo. Si se encuentra dentro de este intervalo, aplicamos este.
Entonces, realmente lo que tenemos que hacer aquí es obtener de esta función, de esta f de t, pero evaluada exactamente entonces en t0, que sería 0, ¿no? Pero la función, ¿cuál es? 1. 1. ¿Cuánto vale esa función en 0? 1. Pues 1. ¿Cero? Ah, Sí. es esta, o sea, esta de aquí, si le evaluamos en 0, ¿cuánto va a valer? 1. No tienen una t aquí, tienen una constante. Cosa que está. Por tanto, entonces, si ya lo quito esta de aquí, va a ser 1 cuando t valga mayor a 0. Y no está definida en 0. Entonces, ¿qué se pone? Nada, aquí. No hay nada. Solo es un punto en el vacío. No, está discontinuo. Ah, ok. Easy peasy lemon ¿Qué squeezy. función es esa? La de Switch. Oh. Exactamente en el intervalo 0 se enciende. Entonces, técnicamente podemos decir que u de t va a ser igual a d menos infinito a t, la integral del impulso unitario de nuestros límites. Eso sí está bien enfermo. Y yo eso sí está bien enfermo. Es el escalón unitario. La integral entonces del impulso unitario desde menos infinito a t va a ser el escalón unitario. ¿Esta integral qué da? ¿Qué significa físicamente? Ni idea. ¿Qué les dije exactamente que era el impulso? El momento de gloria. Exactamente, el momento de gloria. Este segundo. Un escalón menor. ¿Qué le vas a hacer durante los otros 59 minutos y 59 segundos? Explicar el impulso. Exactamente. Sigue la de. Acuérdense que esta cosa va de ser, o sea, tiene un valor infinito en un instante de tiempo. ¿Y qué va haciendo entonces Subir, bajar. cuando se encuentra algo? Alterarse. Llega, ahí se queda. Llega y se queda. Llega y ahí se queda. Llega y ahí se queda. Y va muestreando la señal o la función. En este caso, ¿cuál está muestreando? Exactamente, lo voy a poner en color verde, esta cosa. Exactamente aquí, siento fuera 0. ¿Dónde empieza a vivir el escalón, el impulso unitario? 0. En 0. Este delta t es en 0. Igual infinito, ¿no? Pero hay un detalle. La función, ¿cuál es? 1. La voy a poner esta en azul. F de t es esta, vale 1. O sea, es un 1 que va desde el menos infinito hasta el infinito. Ahí vive. Por los siglos de los siglos. Exacto. ¿Va? Y el impulso unitario, desde menos infinito hasta 0. Estábamos hablando de los aprietos en aprietos. Pensé que eso era contra Romario. Yo lo pongo contra Ah, robaron la silla. ¿Qué pasó? ¿Y Fátima? Vine. Así vine. Justo tiempo.
Sí llegaron. Bueno, ya, entonces, ya terminó la explicación. Ok. Eso va a venir en el examen. No les diga, ajá, claro. Va, entonces, esta onda va a empezar a vivir exactamente aquí. ¿Qué valor tiene entonces el impulso unitario? Cero. Infinito. En cero. Uno. ¿No? Cero. Infinito. Ah, infinito. Sube así. Pero se encuentra de repente con esta cosa. Es un límite. No había dicho que O todo de cuatro. ¿Mm? calculaba con el techo. Sí, por eso esta sigue y pero en este punto donde empieza a vivir, se encuentra con el 1. ¿Qué pasa? Choca, explota y ahí se queda el punto. Y entonces, la integral me está diciendo que me vaya recorriendo hasta t, pero en este caso, donde t sea mayor que 0. Entonces sigue, y así sucesivamente hasta formar esto. Y ahí ustedes siguen recorriendo esta cosa. Pero antes no tiene vida. Por tanto, ¿no? Como en las películas esas de gringas donde están conectados y se oyen. Ahí es cuando le dan el... Ya llega y ahí vive. Esa es más o menos una explicación muy somera de por qué sucede. No. Bien, pero que no más llevamos 6 clases. Pues recuerde de una vez, pero a ver. Ya estuvo bueno. Son 3 por semana. Entonces, técnicamente, más o menos con esta idea, vamos a tener que la integral que vaya desde menos infinito a t. Fíjense, t puede tomar cualquier valor. Puede ser menos 0 o más 0. Mayor, mejor, perdón. Menor a 0 o mayor que 0. Ajá. Esta es delta tau, nada más cambio entonces esta función, la variable de integración, para que quede con respecto al t. Y al realizar esta integral, entonces me va a quedar el impulso unitario. Cada vez más posible. Sí, ahorita sí ya cada vez se va a empezar a poner más enfermo. Profe, y profe, esta integral de 0 hasta t, porque si de infinito a 0 vale 0, ¿para qué se van a hacer un 0? ¿Por qué va de menos infinito? Ajá, ¿por qué va de menos infinito a t en vez de ir de 0 a t? Porque si de menos infinito a 0 vale 0, no tendría sentido que se estuviera sumando. Por esto. Esta función pertenece a todo el intervalo de los reales. Entonces, como está definida para todo el intervalo, tienes que integrar sobre todo. Y es algo matemático. Sí, esto es total y completamente matemático. Así que bueno que ya llegaron. Espero que haya ido bien en el doctor de galerías. También, o sea, es medicinal. Me preocupaba medicinalmente. Y ahora ya soy alcohólico. Es jugo, nomás que inyectado. La otra de aquí del Sale. Fíjense bien entonces que esta cosa, déjenme ver exactamente para ponerles cuál es la ecuación que quiero que analicemos. Porque esto
Yo sí. Lo van a estar trabajando muchísimo ya después en control y ese tipo de ondas. No ve, Bueno, bueno, Nos da más se llegó a invitar. Es una ilusión. Voy a. Denme si usted. donde, recuerden entonces, este es el intervalo, ¿no? ¿Sale? A partir de entonces, para lograr obtener la propiedad de este desplazamiento, la multiplicación o para el muestreo, ¿no? De esta cosa. Entonces, si tienen esto y se cumple entonces que T1 y T2 tienen al 0 dentro de su intervalo, se puede obtener esto. Esta es la definición de la función impulso unitario. Es total y completamente matemática. Esto de aquí. Sí, por eso, ahora sí ya esto se empieza a poner bien intenso. Ah, sí, ya no quiero, ya te dio ansiedad. Twitch y Discord. Está bien, la clase, profe. Sí. No la he subido, todavía no la he, bueno, descargado para volverla a subir a YouTube. Pero se queda en Discord. Sí, tengo 15 días para hacer todo el proceso. Pero ya he descargado nada más los últimos 2 días, no las he descargado. Esto, no sé si lo llegaron a ver en cálculo, en ecuaciones diferenciales, en cálculo vectorial, o a lo mejor ya ni se acuerdan, o alguna cosa así. Esto, por alguna extraña razón, también es bastante complicado luego de explicar. Lo haré de forma más sencilla, bueno, lo haré de forma así de casi, esto es así. Porque es bastante complejo de vez en cuando. La delta no corresponde con la definición de una función. Porque todo infinito. Esto de t tiene infinito. Es exactamente el punto, bueno, debería de ser t, exactamente donde t es 0. Que una de las propiedades debe tener una función. No necesariamente. Véanlo así. Incluso se los dije en programación. Para cada X debe haber un valor de Y. Y solamente un valor de y. Líbranos del malamén. Líbranos del LTT. ¿Sale? O pueden ser varios valores en el argumento, pero nada más le regresa uno. Pero este debe de estar perfectamente definido. Es un valor finito. ¿Qué pasa aquí? No tiene un valor fijo. Bye. No pega con el techo, eso es fijo. Sigue. Hasta Miami si quieren. Entonces, no es una función como tal. Sí, buenas. ¿Cómo se le llamaría entonces? Disculpe. Bueno, delta de t, yo sea infinito cuando t cero. Delta de t tiene infinito cuando t es 0. Ajá, exactamente. Escribo muy feo. Tienes razón. Esta cosa no va a ser una función. Tiene una idea o se le aplica otro nombre. Se le llama funcional. Estoy teniendo flashbacks. Algo vi sobre de que el delta de t como tiene infinito, Ajá. pero solo es 0, su magnitud se hace 1, ¿no? O me la estoy fumando muy cañón. Hay uno que sí es impulso unitario. Esta es la delta de Dirac y ese se va hacia el infinito. El impulso unitario sí vale 1 exactamente. T igual a 0. Okay. Entonces, no te la estás fumando tanto. Bueno, integral.
¿Recuerdas de verdad? ¿Cómo? Ahora, se le llama funcional, ¿por qué? Porque ayuda entonces como que a mapear los valores de x de t a, ay, perdón, x de 0. ¿Vale? O sea, ayuda a darle esa, ay, Dios santo, es el proceso de asignar el valor de x de 0 a partir de x de t. Asignado. Sí, los años no pasan. Vale. Luego ya veremos con un poco más detalle algunos de ellos, pero de forma muy somera. No les digo que a lo mejor en control o en alguna de esas partes ya empiezan a ver más de eso, funcionales, que son los procesos ahí de asignar. Entonces ahí le pueden poner el proceso de hacer la asignación, debe ser al revés, de este valor a esta señal en x de t. Buenas noches. No prende. Sí, ya se empieza a tornar muy, muy enfermo esto. Oiga, profe, ¿y esa lenta de unidad es la cosa? No puedo encontrar la petróleo. O alguna boceta. Así es muy bueno. El impulso. Detector de ductos y ya. No, es que sí mandan así una señal bastante fuerte para ver el proceso que regresa. Como si de un radar se tratara. Yo no sé cuál de las dos se inició, si se para usar el petróleo, por ejemplo, para descubrir, no, creo que primero es ese, y ahora ya lo usan también para descubrir si hay vestigios de algo, o fósiles o alguna cosa así. Ya les regresa entonces, o sea, se lanza el pulso, no, más bien ese es un pulso, no ese es el impulso. Es un pulso cuadrado o algún tipo, o un tren de pulsos, y ya les va a regresar entonces con las deformaciones. Entonces, esas deformaciones fue que chocó con algo y no regresó, o regresó antes. Con una forma diferente. Y entonces, O con una forma diferente. Tú lo envías como un pulso y ya de repente te regresa con una cosa ahí medio rara. También, o sea, matemáticamente esta cosa ayuda para, por ejemplo, cosas así. ¿Sabes? Acá estoy intentando pensar cómo de establecerlo así matemáticamente, pero sí está más loco. no, sí, ¿cuál digo que era la? Pero, en esencia, o sea, tengan en mente que esta cosa no existe en la vida real. Esto fue lo que dijo que era. Esta es la definición del impulso unitario. Entonces no lo vamos a ocupar en nuestra vida. Matemáticamente sí. Y vamos a ver, o sea, en este curso vamos a ver muchas de las aplicaciones de esto. Y entonces ahí lo que cambia es lo que dijo que ya no es función, sino función. O sea, técnicamente este delta t no es una función, porque no tiene es Valor esto fijo. mismo de que tiene un valor finito en un punto, en este caso t. Y en el caso que habíamos analizado, los clases anteriores era donde quedaba definido el bueno, que llegaba de 0 a 1, que no tenía infinito. Ese es el impulso unitario. Esta revolución profesional. Sí, empieza a hacer mucha revolución, pero no se preocupe. Eso es total y completamente normal. Porque es un desborre. Sí, es muy desborre, es demasiado abstracto. Ajá, o sea, un impulso, no, es que ni siquiera. Nada más tenemos un No, definido, ¿no? eso, el problema aquí es que no hay nada o sea, nada físico que pueda generar algo que tenga hasta una energía de 1 en un intervalo de tiempo infinitamente pequeño. O sea, en un instante. No existe porque tiene siempre una duración. Entonces, en lugar de verlo así como un pulso, sí se ve entonces más bien como un impulso, sí se ve como un pulsito. O sea, inicia y termina. Y de hecho, este pulso, o sea, esto tampoco se puede generar. Un pulso no se puede generar. O sea, el timbre, realmente lo que ustedes terminan viendo y haciéndole un acercamiento es esto.
Yo sé en algún punto, pues que no sé, porque ni hay laboratorio de electrónica, pasan de lanza. Pero luego creo que los llevan al laboratorio de física. A ver si me dan chance también. En el osciloscopio sí deberíamos ir. En el osciloscopio sí se alcanza a ver como un pulso, pero porque está haciendo ahí algunas aproximaciones. Pero en realidad sí se ve, o sea, ya le van haciendo el acercamiento y ya se ve como un trapecio. Entonces es peor todavía. Esta onda, estamos considerando que eso así, un instante. Como, ajá. Y ya fue. Por lo menos es de una duración, ¿no? Pero no realmente ni así. Es así como que va creciendo, deja y ya luego cae. Sí, existe, ¿ves? Entonces, ese segundo es aquí. ¿Va? Pero matemáticamente se modela así. Porque le encontraron toda esa, ese tal Dirac, Paul Dirac, encontró toda esa bola de propiedades. Tenía un como trastorno obsesivo compulsivo. No, que era como, ¿se llama? No, sí. No, esos que no hablan y están así consigo. ¿Esquizofrénico? Autista. Como cierto autoespectro. Pero estaba muy cañón. ¿De la qué? No, pues ya sé. Irak. No lo sé. No, pero trabajó en la bomba atómica. ¿Cómo? Soy yucateco. Varios. Por la, eso lo escuché alguna vez en lo de la teoría de cuerdas. Ajá. O sea que si están en un punto, ya después quedan unidas, por ejemplo. No me acuerdo. Es que fueron varios. Fermi, Dirac, Schrödinger. ¿No le puedo hacer la borración? Ayúdenme, por favor. Que me duele la pata. ¿A dónde? Es de galería. ¿No estás de galería? ¿Dónde está Héctor? Me dijo, ya, te dijo que quiere ir al doctor. Ahorita te doy. Salió peor. Salió peor. No, porque es que lo hice. Ah, pero qué hijo, mátalo. No, antes de la pandemia también había otro que decía que era mi hijo, pero no. Terminó el enredo de las avenidas. Eh, Agua, bro. Me acuerdo. Porque ella siempre me dice, ¿ya no ha visto a su hijo? No, pero ya se cambió de unidad, porque era de Isisa. Vámonos, ¿no? Ya fue mucha escuela esta semana. Bueno, ¿sí tienes que ir al doctor? Pero, doctor. Sí, la derivada de la función delta. Campeón. Peor. Ok, que les duela. Derivada. Es la derivada de un. Como no la podemos así definir, como es un funcional, hay que definirlo de esa manera.
definirlo. La derivada de la función delta es la derivada de... El Ah. argumento también es una derivada, no es un cambio, es un incremento. ¿Qué cosa? El argumento de la derivada de delta. Chicos, se llama derivada de la función. Va a ser la diferencia entonces de t a menos t0, menos t0. Un desplazamiento. Va a ser el desplazamiento de la derivada de delta. ¿Qué integro diferencial? Con la plus. Esto es lo que ya vamos a empezar a ver exactamente con la plaza sale. Con la plaza y poli sale. Pero hay que sacarle las manchas del pizarrón, ¿no? Primero, ¿no? Sí. Poli. Entonces dentro de este intervalo, de esta función multiplicada entonces con la derivada de la delta de Dirac de t menos t0, nos va a dar entonces menos x veces x, la derivada de x, t0. Porque la vida es cruel. Y acuérdense entonces que t0 va a pertenecer a t1 como un poquito a t2. Al intervalo. Sí, es sin tocar. Perdón, sí es sin tocar. Debe estar entonces, como les decía, dentro del intervalo. T0 se debe encontrar entre T1 y T2. Por eso enseñaban eso en la primaria. O así no. Sí, más. ¿Para qué quieres la demostración? La memoria. El doctor. Ya, porque no tiene cosas que cuando vayan de carita, no lo te regalo dos. ¿No quieres la demostración? Ay, no. Ay, papá. Si por si no me quieres, prueba. Voy a suponer entonces la existencia de la derivada que existe entonces en el intervalo T1 a T2. La derivada de x de t. O sea, existe x' de t en el intervalo T1 a T2. Así de veras quieren entonces la forma matemática. Ok. No sean miedosos. Entonces, sí, existe, se supone entonces que existe la derivada de t en el intervalo T1 a T2. Por tanto, esto implica que la integral de T1 a x de t d' de t menos La flecha es implica. T0, sí. Esto implica que dt se puede realizar entonces el siguiente cambio, T1 a T2 va de x de t d, y este hay que cambiarlo entonces así, d menos t0. Y los matemáticos también tienen su abecedario. Por ejemplo, la A volteada es para todo, o eso no implica. Existe, pertenece, por lo tanto, implica que sí, solo sí, es aproximadamente, es definición, No es para todo. por tanto, también. Bueno, Otra vez. No, esto es todo. y lo estás No es para todos, no. Por lo tanto, como tanto, bueno, esto implica que no, implica que es para todo. para todo, por ejemplo, para todo x. Ajá, es para todo. Para todo x. Sí, este es para todo. Y este es por tanto. Ajá. Sí, tienen esas jaladas. Sí, solo sí. Sí, solo sí, ¿qué tal? Las dos flechas. Es similar, pero es aproximado a. No, perdón, el aproximado a es esta cosa. Es aproximadamente igual. Es aproximadamente igual que aproximado. No, este es proporcional. El igual y arribita igual y arribita ella, la de ahí. ¿Dónde está la ropa? No, le da igual que. Es aproximadamente igual y es aproximadamente. Pero hay uno que está el igual y arriba está el. Usan este, a ver si o este.
perdón, este o este. Ya te tembló el ojo. Entonces se puede hacer ese cambio. Y por tanto, cambio de variable. Entonces esa cosa quedaría así. Y de hecho esto lo debería haber escrito acá abajo, pero bueno. Queda como integral. Se supone que deberían entonces de sacar x de t y multiplicarla por la delta de t menos t0, sí, delta de t menos t0. Y esto debe estar evaluado desde t1 hasta t2. ¡Ay, Dios! ¿Qué fue eso? Un perro. Otro perro. Es un nahual. Otra guay. ¿Quién le da una limpia? ¿Usted tenía algo en ecuaciones diferenciales? ¿Cómo? ¿Su maestría o algo era de eso? ¿De ecuaciones diferenciales? No. Sí, lo confundió. Qué distraído. Entonces esto queda, por un lado va a ser por partes x de t, y delta de t menos t0 va a ir de t1 a t2, menos la integral que va de t1 a t2 de x' por delta t menos t0 de t. Ajá. Y entonces finalmente de un lado va a quedar 0, menos 0, santa madre de Dios, menos x' de t0. Yo ya estoy en falta. Este de aquí, por la misma definición que se tiene acá. A ver, un repaso rápido. Y si se considera entonces que está en el intervalo T1 a T2, esta es por la de el muestreo que les mostré la otra vez. La superrepugnancia. No entendí qué pasó ahí con la derivada y con la integral. La vida es cruel. Cuando ya hizo el cambio. No, o sea, se tiene esta de aquí. Y a partir de eso, considerando entonces que va a existir tanto la derivada como que se encuentra todo en, bueno, la existencia de la derivada está entre T1 y T2, se tiene que hacer entonces el cambio de variable para localizar ahora que la diferencial va a estar en función de la función, en función del funcional delta T menos T0. Ya ves, se los dije que no lo viéramos. Lo que dijo Pati por 2. ¿Por qué es un desastre? Yo a venir, profe. La demostración no va a venir en el examen, pero sí está derivada de esta cosa. Porque esto es lo que tiene aplicación. Porque a mí no. Repruebo. O sea, simple y sencillamente, o sea, se dan cuenta que por eso dejé la de allá arriba, la que está en verde, ¿no? Nada más la quité el T1. Y en ese caso sí, ya nada más puse función de T, pero pueden ponerla como X de T. Quiere decir entonces que si ustedes tienen aquí la X de T y está por la derivada de la función delta de Dirac, desplazada en T0, originalmente entonces, si no está por la derivada, nada más ustedes van a obtener el valor de esta función exactamente en T0, ¿no? Pues no hay ningún problema. Nada más que T0 sí tiene que estar en el intervalo de integración. Si T0 sigue en el intervalo de integración y ahora ustedes dicen, bueno, ahora quiero la derivada de la función delta, lo que van a obtener ustedes es la derivada de pero negativa. Bueno, multiplicada por menos 1. Y exactamente, ajá, un T0. Enfermo, ¿no? Pero tiene que obtener entonces aquí la derivada de eso. O sea, ahí sí ya hay que hacer entonces todavía obtener la derivada. Y además hay que definir entonces que va a existir la derivada de esta función en el intervalo T1 a T2. Deben de asegurar la existencia de
¿cómo se llama? De la derivada en todo punto en el intervalo. Que generalmente se trabaja sobre esas funciones que no hay ningún problema. Tampoco me voy a manchar así, le voy a poner una función por partes toda discontinua, ¿no? Que no tengan derivada. ¿Seguro? Por eso mejor las definiciones se las envío, por ejemplo. Digo, las demostraciones. Digo, porque, o sea, ni ustedes saben demostrar, ni yo tampoco. Entonces, sí, por eso te digo, o sea, las de físico, los que toman así físico matemáticos sí tienen por lo menos un curso completo de demostraciones. Porque son, ah, que son por lo menos como 9 o 10 formas de demostrar, no me acuerdo de todas. Sí, porque generalmente la que nosotros utilizamos es por lo absurdo, no me acuerdo qué es. Deducción por lo absurdo. Así como que de las más sencillas y por eso dicen, es de las formas menos elegantes. Pero pues realmente, o sea, no lo sabemos. Ustedes no tienen un curso de eso, pero no están para eso. Realmente están para aplicarlo. Para dar bits en Twitch. Entonces les digo que esto se los envío, porque si tiene acá. Realmente todos nos hacemos bolas. Y cuando usted estudió, era muy común que los físicos o los matemáticos se molestaran si alguien les dijera que eran ingenieros. Sí. ¿Siempre ha sido eso? Sí, siempre ha sido. ¿Usted sabe por qué? No sé. Porque dicen que es ¿Cómo? una ciencia. ¿La ingeniería no es una ciencia? Que la física y la matemática sí es una ciencia, pero la ingeniería no es una ciencia. Nosotros vivimos de... Sí, eso sí. Sí, pero, o sea, sí siempre tiene que haber consistencia. que un matemático y un arquitecto. Caso. Ya un ingeniero lo forman físicos, matemáticos e ingenieros, pero esos ingenieros están formados por otros físicos y otros matemáticos. Y así sucesivamente. Ahí así. O sea que nosotros estamos hasta abajo en la cadena ¿Por qué? del ego. Pero siempre ha pasado eso. No sé por qué. Así. Órale, ¿qué le están haciendo allá? Hay derivados de orden superior de esto. O sea, la derivada a la n se supone que va a ser así. Órale, no. Está fácil. Verde, muéstralo. Así. Bueno, esa sería la derivada. O sea, no es x a la n, es x derivada a n veces. Y aquí también va a ser eso exactamente, ¿no? Entonces, si quieren obtener la cuarta derivada de la función delta, hay que aplicarla así. Entonces, encontrar lo que sería aquí la cuarta derivada de x, multiplicarla por -1 a la 4. O sea, ese sí. En este caso, por ejemplo, si cuando n es igual a par, ¿son positivas o negativas? Cuando son impares, es la única diferencia. Me agrada eso. ¿Qué es? ¿De aquí a dónde, profe? ¿Esto para qué se va a usar? ¿Qué es eso? ¿Un resorte?
Un resorte, un inductor o una bobina. El valor de la bobina es de 1 miliqué. Henryos. Lo tienen que manejar en Henryos como los españoles. ¿Y los Webers? ¿Cómo se diría en español? Los Weberios. Si hubiera un sistema operativo que fuera web, ¿cómo sería? ¿Sí? ¿En serio? Sí, está buena. Sale, la corriente que circula por esta bobina es esto. 10 a la menos 2T por UDT menos la delta. Mazo. UDT, más o menos, ¿qué significaría? Era el impulso unitario, ¿no? No es el impulso. El escalón unitario. Y lo que vimos hace rato, el escalón unitario, ¿de dónde a dónde vive? Cero infinito. De cero a infinito, es el switch. O sea, esto quiere decir que en un punto lo encendieron. ¿En qué punto? 0. Ah, cuando t debe ser mayor a 0, o sea, exactamente en 0, ¿no? Y entonces le están restando la delta para que si en ese instante, en el instante en que le enciendes, el valor decaiga. Y ya una millonesísima de miliscrosegundo después, ya inicia a este valor, 10 por e a la menos 2t. El primer valor que tome y ya luego empieza. Porque si se acuerdan haber visto, por ejemplo, límites cuando t tiende a 0 pero por la derecha. Por sí. izquierda, por derecha, por izquierda. Ajá, más o menos es una cosa así. ¿Va? Por delante y por detrás. Por delante y por detrás. Ay, hay un pequeño detalle aquí. Esto, por ejemplo, si viene o si lo modelan de esta manera, pues vamos a ver cómo modelar así de manera muy sencilla sistemas mecánicos y sistemas eléctricos. Y que se van, bueno, el modelo es muy similar. Pero, por ejemplo, para obtener el voltaje, yo creo que ya lo vieron en circuitos, para obtener, por ejemplo, el voltaje o la tensión que se encuentra entre la bobina a partir de su corriente, ¿qué necesitan hacer? ¿Ya lo vieron o no? Multiplicar ahí como resistencia, ¿no? No, todavía no. En una resistencia, sí lo vieron que es la ley de Ohm. Así, la más sencilla. ¿Cómo? No, en esta es una derivada. El voltaje era igual a... Va a ser el valor de esta cosa. El valor de la inductancia, que es generalmente... ¿Cómo le ponen la inductancia? L. ¿Saben por qué se pone L? Lactancia, que y es corriente. Y no pones inductancia con I. Luego les digo por qué. ¿Por qué? Después. Profe. Por lens. ¿Por qué? Lens. No me acuerdo qué lens. Ajá. Se puso a investigar estas cosas. Es esto. O sea, queremos obtener entonces el voltaje o más bien la tensión que se encuentra en esta bobina. Hay que entonces multiplicar su inductancia por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Es una de las primeras que vamos a utilizar. Pero ahí hay un pequeño problema, porque está definida con esto. Entonces hay que obtener la derivada de esta cosa. Ahí es donde empieza a dolerles a todos. Así, ¿va? Así ya terminamos. Entonces, ya hasta ahí nos quedamos con esto. Lo seguimos el lunes con esta onda. Recibirán muchísima tarea.
Ay, ¿no? No. No vayas. Yo también. Ya no puedo ni caminar. Pues ya nada más cuando esperas ¿cómo se llama el piso? Ay, ay, ay. Así le dicen. Dale, nos vemos.